esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bos días e benvidos á celebración da Eucaristía. Estamos contentos de atoparnos todos como familia parroquial e familia de Unidade Parroquial de Bande neste día especial. Sempre o domingo especial para nós todos, porque o Señor invítanos para falarnos, animarnos e fortalecernos na nosa vida de crentes. Pero hoxe tamén é especial porque está con nós don Leonardo, noso obispo e pastor. El preside a nosa Eucaristía e hoxe ven tamén porque algo importante para todos nós como comunidade crente el vai facer. Bendicir e entregarnos o novo local para traballo pastoral, o seu oratorio tamén. Isto fará ao final da Eucaristía. Participemos agora con gozo neste momento co Señor, que hoxe fálanos do compromiso apaixoado co que debemos vivir a nosa vida de crentes. Benvido, señor Bispo. Estamos contentos de telo aquí. Vostede é Pedro, para nós, o noso patrón parroquial. Esta é a súa casa e nós a súa familia. Agradezo a todos vos estas palabras de por medio deste membro da comunidade parroquial que fixechedes en este día. O Gallá tivera a oportunidade de poder estar presente en todas as comunidades da nosa diocese de Ourense, mas non é difícil, mas é bastante difícil. Por iso, cando me invitou no camino para participar con vos neste día na Eucaristía, aceptei inmediatamente, sobre todo tendo en conta as últimas labouras, o esforzo que fixemos para recuperar e darlle un pouco de pulo a isto que chamamos Unidade de Atención Parroquial de Bande e dos seus entornos. E sin máis agradecido, imos a prepararnos para celebrar a Santa Eucaristía dicíndolle xuntos ao Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te
padres para los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey, señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo en el aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre de vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Canta,
esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Querido Camilo, querido Don Segundo, mis queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una página muy breve del Evangelio según San Lucas. Y estoy por asegurar que si le hemos prestado atención, ha dejado en nosotros cierto desconcierto. He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Estas frases, si se entresacan de este sentido del Evangelio de Lucas, pueden ser para nosotros explosivos, sobre todo pensando en la situación de nuestra Galicia y de nuestro pueblo, incendios aquí y allá. No se trata de ese incendio del que habla Jesús, se trata de ese otro incendio que brota en el corazón del ser humano, cuando ese corazón se llena del Evangelio, de la buena nueva de Jesucristo, que a partir de nuestros corazones abrasa todo lo que toca. De eso se trata. Y más adelante nos está diciendo y nos propone el mismo Evangelio de Lucas una pregunta. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Estarán 5 en una casa, se dividirán unos contra otros. Algunos piensan que el cristianismo es un adorno. Un adorno como eso que colocáis vosotras, las señoras, encima de esos pasteles. Como esa especie de adornos de chocolate o de merengue. Se puede poner o quitar. Pero en muy poco cambia la estructura del pastel. El cristianismo no es un adorno. No es un adorno en nuestra vida cristiana, sino que, hermanas mías, hermanos míos, el cristianismo es sobre todo vida. Algunos piensan que es un adorno. Por eso están tranquilos cuando nosotros nos metemos en la iglesia, en nuestros templos, y de ahí nos salimos y no hacemos ruido. Pero el cristianismo no se puede encerrar solo en nuestros templos, en nuestras sacristías, en nuestra casa, en nuestro corazón, porque el cristianismo es única y exclusivamente vida. Y así como la vida no podemos encerrarla, porque si no se moriría, de igual modo nuestra vida cristiana tiene que expandirse, tiene que abrirse a los demás. Y a veces, cuando nos abrimos a los demás, sobre todo nos abrimos a Dios y a Dios por los demás, es cuando surge el conflicto. Fijaos, hace unos días, me lo decía ayer, una persona fue a visitar, estaba atendiendo a su esposo que falleció días después, una enfermedad grave, ingresada en un hospital. Nada tiene que ver con los hospitales nuestros, pero podría haber ocurrido en alguno de los hospitales de Orense. Y cuando estaba cuidando a su esposo, le sorprendió el follón que se estaba armando en el pasillo, un griterío tremendo. Y entonces ella, con la curiosidad típica de los seres humanos, abre la puerta de la habitación, sale al pasillo y se encuentra con una persona que estaba fuera de sí, gritando. No hablando en voz alta, sino gritando.
contra la religión. Se acercó a ella y le preguntó qué es lo que pasaba. ¿Sabéis cuál era el motivo del enojo de aquella pobre persona? Que en la habitación del enfermo que ella había venido a visitar había una cruz. Solamente eso, una cruz. Algunos pensaban, algunos de nuestros convencidos, de nuestros conciudadanos, de los hombres y mujeres de esta tierra, que tiene raíces típicamente cristianas desde los comienzos de la civilización, que diríamos cristiana en nuestros pueblos. Tenemos un ejemplo elocuente en esta magnífica iglesia, construida a lo largo de los siglos y sobre todo gracias a la piedad del pueblo de Dios. Tenemos el testimonio vivo en Santa Comba de Mante, aquí al lado, que lleva el nombre de vuestro concello. Santa Comba, ya entre el siglo VI y el siglo VII existía allí la iglesia. Fijaos, antes de que Santiago de Compostela fuese Santiago de Compostela, ya existía Santa Comba de Mante. Antes de que existiese la Catedral de Ourense, ya existía Santa Comba de Mante. Fijaos si es antigua la presencia de la cruz entre nosotros. Por eso hay que entender esto que nos dice Jesús. Quiero traer fuego a la tierra. Y un fuego, que es el fuego del amor de Dios, que sin querer genera a veces división, genera contraste. Ser fiel a Jesús no es fácil, no lo es. El mismo Jesús en el Evangelio dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Pero la puerta estrecha conduce a la vida. En cambio, esa otra puerta amplia, abierta a todo, y a todas las cosas, y a todas las experiencias, agosta el espíritu humano, lo envejece prematuramente, con experiencias de las cuales muchas veces el ser humano ya no tiene retorno. Lo estamos viviendo en nuestra sociedad, e incluso en eso que nos presentan en nuestra sociedad como un signo de progreso. El progreso auténtico lo ha traído Jesús, porque donde se implantó la cruz se puso el signo más, el signo del amor de Dios. Agradezco a don Camilo que me haya invitado a participar con vosotros en esta Santa Eucaristía. Es para mí un motivo de gozo. No es la primera vez que vengo a San Pedro de Mante. Pero también es cierto que después de haberlo intentado en varias ocasiones,